El verdadero significado de la Pascua. Hola mis niños, ¿cómo están? Dios les bendiga una vez más. Le doy gracias al Señor por regalarme la oportunidad de estar con ustedes en el día de hoy. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cómo la han pasado? ¿Qué han hecho? ¿Han visto los videos de Semana Santa? ¿Han aprendido un poco de qué es esta semana y qué se celebra? Ah, yo espero que sí, porque ¿saben qué? Que hoy vamos a hablar un poco de qué es la Pascua, porque el último domingo, que es el domingo de resurrección de la Semana Santa, se le dice Pascua. Y queremos saber por qué se le dice Pascua. Así que dentro de los objetivos que vamos a establecer hoy están que vamos a aprender qué es la Pascua, por qué le dicen Easter a la Pascua y qué recuerdan los cristianos en esta fecha. Antes de hablar de la Pascua, debemos hacer un resumen del libro de Éxodo. En este libro en la Biblia se habla sobre Moisés. ¿Recuerdan a Moisés? Su mamá salvó su vida colocándolo en una cesta o en una canasta y poniéndolo en un río, donde la hija del faraón lo recoge y lo cría como si fuera su propio hijo. ¿Okay? También en este libro habla de cómo Dios llama a Moisés a ser un líder y que como líder liberta al pueblo de Israel. El faraón de Egipto, que era el líder de Egipto en aquel tiempo, no permitía que el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, se pudiera ir. Así que Dios levanta a Moisés como líder del pueblo de Israel para ser libertado. Moisés va a hablar ante el faraón, pero no le permite ir a su pueblo. Así que Dios envía varias plagas. Entre ellas, convierte el agua en sangre, envía una plaga de ranas, una plaga de piojos, una plaga de mosquitos, una plaga donde los animales se enfermaban y morían, una plaga de úlceras, granizo, una plaga de langostas y también una plaga que se llamaba las tinieblas porque todo se puso oscuro, todo quedó en tinieblas. Por último, entonces envió una plaga que era muy difícil, donde cada uno de los niños que eran los primogénitos, los primeros en cada casa, entonces morían. Y ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver la Pascua con el pueblo de Israel y con las plagas de Egipto? Tiene mucho que ver. La Pascua fue una celebración que inició en el momento en que Dios iba a enviar la última plaga, la plaga de la muerte del primogénito. ¿Okay? ¿Qué significa Pascua entonces? Pascua significa Passover, o sea, paso de la esclavitud a la libertad. Así que era una celebración que hizo el pueblo de Israel cuando por fin fue libre de las manos del faraón y del pueblo de Egipto. Y es una celebración que Dios pidió que se siguiera realizando todos los años en la misma fecha por 7 días. Por eso es que todos los años se sigue conmemorando o celebrando esta festividad. ¿Cómo se celebró la primera Pascua? La primera Pascua se hizo a través de un sacrificio. En este sacrificio había que buscar un cordero macho, que es el bebé de una oveja o de una cabra, que tuviera 1 año de edad, no podía tener manchas ni defectos y se sacrificaba. La sangre de este cordero debía colocarse en los dinteles o en los marcos de la puerta. De esta manera, cuando el ángel de la muerte pasaba por el frente de las casas, si veía esta marca con sangre, perdonaba la vida de los primogénitos o de los primeros hijos. La carne entonces se asaba y la gente la podía comer.
En esta festividad, el pueblo de Israel debía comer pan sin levadura, que es lo que hace que el pan crezca, por 7 días. Y al séptimo se realizaba una fiesta. ¿Qué relación tendrá entonces la Pascua con la muerte de Jesús? ¿Y por qué se celebra la Pascua el día de resurrección? Pues les explico. Cuando Jesús fue arrestado para enjuiciarle, se estaba haciendo la preparación para la Pascua. En la celebración de la Pascua necesitaban a un cordero. Jesús fue el cordero inmolado. Inmolado significa sacrificado. Así que Jesús lo sacrificaron para esa festividad. En la Pascua, el sacrificio era un cordero. Ese cordero pasó a ser Jesús, el único Hijo de Dios, que al igual que un cordero, era puro, sin manchas, sin defectos, era perfecto. Como les dije antes, la sangre del cordero se colocaba en los dinteles o en los marcos de la puerta para cuando el ángel de la muerte pasara, perdonara la vida de los hijos de los judíos y éstos no murieran. La sangre que Jesús derramó en la cruz se utilizó para perdonar los pecados del mundo entero. Su sacrificio fue por amor a cada uno de nosotros. ¿Recuerdan que era Pascua? Passover, paso. Para nosotros los cristianos, la Pascua también significa el paso de la muerte a la vida, de la crucifixión a la resurrección. Ahora, si dijimos que la Pascua era una celebración que los judíos hacían y que significaba el paso de la esclavitud a la libertad, ¿okay? Honrando, conmemorando o recordando que el pueblo de Israel fue libertado de las manos de Egipto y que también significa el paso de la muerte a la vida, recordando que Jesucristo fue crucificado y nos perdonó de nuestros pecados. ¿Por qué se celebra la Pascua con conejitos y con huevitos? Les voy a explicar. La celebración de la Pascua cae en primavera, donde las flores empiezan a crecer, el ambiente es bien agradable, los animales empiezan a nacer. Hace muchos años, mucho antes de que Jesús naciera, había una civilización llamada los fenicios. Estas personas no conocían a Dios. Así que tratando de buscar respuesta a las cosas que encontraban en la naturaleza, decidieron confeccionar o hacer unos dioses. Una de las diosas se llamaba Astarte. Los fenicios pensaban que Astarte era la diosa de la fertilidad, o sea que era la diosa que hacía que todos los animales pudieran tener bebés, que fueran fértiles. Y no sé si ustedes saben que el animal más fértil, el que más bebés puede tener, es el conejo. Por eso es que se utiliza el conejo como representativo de los animales en la primavera y en la Pascua. Al igual que los fenicios, la civilización germánica también tenía sus propios dioses. La diosa Ostara era la diosa de la primavera. Y al igual que el conejo significa la fertilidad, los huevos también significan fertilidad, paso a una nueva vida. Así que la palabra Easter viene de la diosa de la fertilidad Astarte de los fenicios y de la diosa de la primavera Ostara. Si ustedes ven bien los nombres de Astarte y Ostara, se darán cuenta que tienen similitud con la palabra Easter. ¿Por qué los cristianos no celebran la Pascua como el mundo lo hace? En Éxodo 20 se habla de los 10 mandamientos. En el versículo 3 y 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. El único y verdadero Dios para nosotros es Dios el Padre. No es Astarte, no es Ostara. ¿Okay? Nosotros no celebramos la Pascua como los demás la celebran, porque nosotros en obediencia entendemos que no debemos adorar a otros dioses. Sí celebramos la Pascua, porque la Pascua para nosotros es la conmemoración o el recordar ese paso de la muerte a la vida, ese paso de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que significa para nosotros la Pascua. Amiguito, no te desanimes. Nosotros podemos celebrar la primavera, el otoño, el invierno, el verano, cada vez que lleguen, porque son estaciones del año que Dios hizo para que nosotros las pudiéramos disfrutar. Igual, podemos pintar huevitos en nuestras casas como algo que podamos hacer con la familia en cualquier momento. O podemos comprar chocolate en la tienda cuando nosotros lo deseemos. Pero la Semana Santa es una semana para pensar en el sacrificio que Dios hizo al entregar a su único hijo por amor a nosotros. Ese sacrificio que hizo que Jesús pudiera salvar nuestras vidas. La Semana Santa es para declarar que Jesús no está muerto, Él está vivo, resucitó de los muertos y vive a la diestra del Padre. Para darle gracias al Señor de que nosotros vivimos porque Él vive y que nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados a través de su muerte. Utiliza esta semana para hablarle a tus amigos, a tu familia, de este amor tan grande que Jesús tiene para con nosotros, que no temió en ir a una cruz y ser crucificado por el perdón de nuestros pecados. Te veo el domingo que viene. Dios te bendiga.